Perfecte. Vale. Pues si us sembla, comencem. Bueno, buen día, buenos días. Bienvenidos otra vez a la sesión del Fórum de Enfermedades Autoinmunes y hace 15 días, si os recordáis, tuvimos al doctor Jacobo Sellarés, neumólogo de nuestro hospital, hablando sobre los antifibróticos y básicamente sobre el nintedanib en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial en el contexto de enfermedades autoinmunes. Y en esa sesión se tocó, como no era de otra manera, que no podía ser de otra manera, el tema de la intersticial pulmonar y las formas fibrosantes progresivas en pacientes, sobre todo con esclerosis sistémica. Entonces, hoy la sesión va más o menos también del mismo tema, en este caso el tratamiento de la enfermedad pulmonar intersticial en pacientes con esclerodermia, no tanto desde el punto de vista de los antifibróticos, sino desde el punto de vista, digamos, más de la NINE y del componente inflamatorio que tiene la enfermedad. Aprovechando además de que a finales del año pasado aparece el estudio en fase 3, como comentaba Olga en la convocatoria de la sesión, con tocilizumab. Si bien la enfermedad pulmonar intersticial no era el objetivo primario, sí que es verdad que como objetivo secundario parece que los pacientes tratados con tocilizumab presentaban mejores resultados en cuanto a disminución o en cuanto, en este caso, a mejoría de los parámetros de las pruebas de función respiratoria, lo cual abre, digamos, un poquito el espectro de tratamiento, aparte de tener los antifibróticos en estas formas más progresivas, los pacientes que están tratados con ciclofosfamida o micofenolato o bien rituximab y que no han ido bien, digamos, o no acaban de ir bien, se nos abre otra puerta, digamos, de tratamiento con el anti-IL-6 con tocilizumab. Entonces, para hablar de este tema, hemos invitado a Alfredo Guillén. Alfredo es especialista en medicina interna, es miembro del staff de la unidad de enfermedades autoinmunes del Hospital Universitario Vall d'Hebron, aquí en Barcelona. Colabora con la doctora Carmen Pilar Simeón, que es referencia en el campo de la esclerosis sistémica, ya con el doctor Vicent Fonollosa desde hace mucho tiempo. Y además, creo que participaron también en este ensayo clínico del tocilizumab, de manera que tendremos experiencia de primera mano. Y además, por si fuera poco, es firmante del recientemente publicado Consenso Europeo del tratamiento precisamente de la enfermedad pulmonar intersticial en esclerosis sistémica. De manera que seguro que la discusión dará un poquito de juego y nos puede contar también su experiencia en este campo. Alfredo, muchísimas gracias por aceptar la invitación y cuando quieras. Muchas gracias a vosotros. Sobre todo es un placer realmente estar aquí ¿no? Una vez más y la verdad que compartir pues esta experiencia y también pues haber podido participar ¿no? en estos estudios, como comentaba Gerard. Bueno, sobre todo eso, el objetivo de hoy es igual para todos los pacientes el tratamiento que vamos a realizar para la enfermedad pulmonar intersticial asociada a la esclerodermia o puede haber diferencias. Estos son mis conflictos de interés. Esta será un poco la dinámica que llevaré a lo largo de esta charla, una breve introducción acerca de ¿no? cuál es la fisiopatología, determinados aspectos iniciales, unos valoración a nivel del pronóstico y qué factores están asociados a la enfermedad pulmonar intersticial, a tener en cuenta cómo va a ser el cribado o el diagnóstico en la enfermedad pulmonar intersticial asociada a la esclerodermia, qué armamentos tenemos respecto al tratamiento, qué algoritmo podemos plantear y finalizaré con unas breves conclusiones. La fisiopatología de la enfermedad, al igual que la enfermedad pulmonar intersticial, se postula que hay una lesión a nivel endotelial, la cual pudiera ser la inicial que desencadena toda la cascada de fisiopatológica mediante un proceso autoinmune y de inflamación. Finalmente, también un proceso fibrótico, ¿no? Por lo tanto, pudiéramos plantear que para mediar y como dianas terapéuticas podríamos plantear un tratamiento bien inmunosupresor o también un tratamiento antifibrótico. Y también hay que tener en cuenta pues, qué pronóstico tiene esta enfermedad. La enfermedad pulmonar intersticial, ¿no? en muchas series, incluso en estudios como el más reciente del estudio del RESCLE del doctor Rubio, se muestra que es una de las causas principales relacionadas con la muerte en la esclerodermia, ¿no? Toda la enfermedad pulmonar, tanto la fibrosis como la hipertensión arterial pulmonar. Quizás en los pacientes con enfermedad difusa, la fibrosis pulmonar es la causa más importante de muerte.
no solo eso, sino que también podemos prever cómo es, dependiendo de cómo va la evolución de las PCRs dentro del primer año, esto nos va a predecir qué mortalidad vamos a tener a lo largo de la evolución. Y esto nos lo enseñó pues, el trabajo de Goy Wells, en el cual una caída de más del 10% de la FVC en el primer año, tanto en la cohorte global o como en los pacientes que tenían una enfermedad pulmonar intersticial extensa, se asociaba con una mayor mortalidad a largo plazo. No solo eso, sino que utilizábamos una variable combinada como era la caída de más del 10% o bien una caída del 5-9% con una caída de más del 15% de la DLCO, también se obtenían los mismos resultados, sobre todo tanto en cohorte global como en la enfermedad pulmonar intersticial extensa. No así en los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial limitada. También otros estudios observacionales demostraban que los niveles elevados de interleuquina 6 a nivel de suero se correlacionaban con un mayor deterioro funcional entendido como una caída de la FVC de más del 10% o de la DLCO del 15% o el desarrollo de muerte, sobre todo en los pacientes que tenían unas capacidades vitales forzadas por encima del 70%. Es decir, los pacientes que tenían una enfermedad pulmonar intersticial en este momento o leve o limitada eran los que tenían una mayor deterioro a lo largo de la evolución. No así se correlacionaban los niveles de IL-6 en los que tenían una enfermedad pulmonar intersticial extensa. Estoy escuchando, perdón, estoy escuchando un ruido por detrás. También hay que tener en cuenta que los anticuerpos tienen un papel pronóstico. Ya nosotros en el 2014 demostrábamos que los pacientes con esclerodermia y anti-PMSCL tenían un mejor pronóstico si los comparábamos con los pacientes con antitopoisomerasa 1 frente a supervivencia libre de enfermedad restrictiva grave. Y más recientemente, ¿no? Hemos publicado junto con una cohorte italiana los pacientes con anticuerpos anti-RNPC3, que es uno de los antígenos que conforma el complejo U11-U12-RNP, están asociados a un peor pronóstico de la enfermedad pulmonar intersticial respecto a los pacientes que no tienen este anticuerpo. Por lo tanto, ¿no? Y de hecho podemos valorar que hay también diferentes factores de riesgos asociados al desarrollo de la enfermedad pulmonar intersticial, como puede ser una presencia de mayores síntomas respiratorios, el consumo tabáquico previo, determinadas etnias, el sexo masculino, los pacientes con una enfermedad cutánea difusa, los que tienen anticuerpos antitopoisomerasa 1 y por otro lado habría unos factores protectores como son la presencia de anticuerpos anticentrómero. Pero eso quiere decir que tenemos que hacer cribado a todos los pacientes. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues hay que hacer un cribado. Sí, la respuesta sería que hay que realizar el cribado a todos los pacientes por medio de TAC de alta resolución y unas pruebas de función respiratoria basal. El TAC de alta resolución es la prueba diagnóstica principal. La prevalencia, de hecho, de la enfermedad, de esta complicación va a estar en torno al 60% de los pacientes. ¿Y por qué hay que hacer siempre TAC de alta resolución? Porque prácticamente hasta en un 60% de los pacientes que tienen EPI pueden tener una capacidad vital forzada basal normal, entendida como por encima del 80%. De hecho, tampoco conocemos habitualmente cuando nosotros vemos un paciente en consulta cuál es su capacidad vital forzada basal. Su capacidad vital forzada basal pudiera ser un 100%, un 110%, sin embargo lo podemos visitar con una capacidad del entorno al 80-95% y hubiera perdido respecto a su teórico basal. Y además de que nos sirve que si nosotros realizamos un TAC de alta resolución basal y el paciente no tiene enfermedad pulmonar intersticial, los pacientes se ha comprobado en estudios observacionales, como de la cohorte noruega publicado por Hoffman-Boll, en los cuales no desarrollan o están libres de enfermedad pulmonar intersticial en los siguientes años. Por lo tanto,
con un único TAC de alta resolución basal sería suficiente. Y luego realizaremos el seguimiento por medio de las pruebas de función respiratoria. El paciente lo hemos diagnosticado. Hay que valorar cuál es la extensión, que no todos los pacientes van a desarrollar una enfermedad pulmonar grave o extensa, ¿no? Se estima que está en torno al 30% de los casos. ¿Cómo se determina que un paciente tiene una EPI extensa? Se realiza por medio del TAC de alta resolución, y esto lo comentamos siempre en los comités multidisciplinares, ¿no?, de enfermedad pulmonar intersticial. Si el paciente tiene una TAC por encima con una extensión más del 20%, o bien si queda la duda si presenta una FVC por debajo del 70%, el paciente se clasifica como una enfermedad pulmonar intersticial extensa por el TAC, y por lo tanto ya estaría indicada el tratamiento inicial. ¿Por qué? Porque de hecho ya Go y Wells valoraban que los pacientes con enfermedad extensa se correlacionaban con una peor supervivencia a lo largo del seguimiento. Y por lo tanto, aquellos pacientes que tenían una enfermedad limitada, que tenían una extensión menor del 20%, una capacidad por encima del 70%, se podía realizar una observación estrecha cada 3-4 meses, y si en algún momento decae la capacidad vital forzada hay que ofrecer tratamiento, y si ya lo hemos iniciado habría que añadir o cambiar el tratamiento. ¿Qué arsenal terapéutico tenemos, ¿no? Podemos disponer de diferentes tratamientos, inmunosupresores, antifibróticos, otros tratamientos. La ciclofosfamida oral fue uno de los primeros tratamientos por los cuales hemos tenido evidencia, ya publicados en el ensayo clínico en el 2006, lo que demostraba era que respecto al placebo, en los pacientes que estaban tratados con ciclofosfamida durante a ver si les puedo indicar, durante 12 meses realmente había una mejoría respecto a placebo en los primeros 12 meses. ¿Qué ocurría? Que cuando se dejaba de administrar el tratamiento, pues todavía a los 18 meses había un cierto efecto que se perdía a los 24 meses. Por lo tanto, y además con una toxicidad nada despreciable en forma de leucopenia, hematuria, sobre todo efectos hematológicos. Lo que nos quería decir esto es que no podemos quedarnos solo con un tratamiento con 12 meses de ciclofosfamida oral, sino que probablemente hay que hacer un tratamiento posterior. Y en cuanto a ciclofosfamida endovenosa, también publicado este estudio en el 2006, sí que con tratamiento a 12 meses asociado a corticoides, ¿no?, a dosis equivalente a 10 miligramos al día de prednisolona, seguido de azatioprina, aunque los autores mostraban una diferencia, ¿no?, quizás cuantitativamente mayor que lo que se había objetivado con ciclofosfamida oral, realmente no eran diferencias estadísticamente significativas. Sí que tenía una menor toxicidad que el uso de ciclofosfamida oral. Y quizás por este motivo, y gracias también pues, a diferentes subanálisis, como este metaanálisis en el cual se demuestra que combinando ambos ensayos clínicos hay un incremento de la capacidad vital forzada en el grupo de ciclofosfamida respecto al placebo, no habiendo diferencias en la evolución en los parámetros de difusión. Y por ese motivo, el tratamiento con ciclofosfamida forma parte de las recomendaciones del grupo EULAR ya desde el 2016. ¿Cuál es nuestra experiencia en el tratamiento con ciclofosfamida? Pues de hecho la doctora Simeón ya en el 2008 publicó este estudio de 16 enfermos de la corte de Vallebrón, los cuales la mayor parte eran pacientes con enfermedad difusa, se trataban con el esquema de nefropatía lúpica, ¿no?, con ciclofosfamida endovenosa, con una duración de más de 2 años, y se mostraba una estabilidad o mejoría prácticamente en el 75% de ellos. ¿Qué ocurría a los 24 meses? Pues había una caída de la capacidad vital, en la cual o bien obligaba a mantener un tratamiento de mantenimiento con azatioprina, o bien repetir las dosis de ciclofosfamida endovenosa, teniendo en cuenta que las dosis acumuladas no podían superar los 15 gramos.
Por otra parte, cada vez se publicaban más estudios observacionales en que mostraban una estabilización o una mejoría de la capacidad vital forzada en los pacientes que recibían micofenolato. Micofenolato que en las diferentes series con unas dosis muy diferentes de en torno a un gramo cada 12 horas o 1,5 gramos cada 12 horas. El estudio publicado por la doctora Simeón también en la cohorte de Vallebron venía a recoger la experiencia de 14 pacientes tratados con micofenolato sódico en dosis equivalentes a 1 gramo cada 12 horas durante un año. ¿Qué ocurría? Que prácticamente en torno al 75% también se mantenían estables o mejoraban al año. ¿Qué ocurre? Que hasta el 2016 no tuvimos la evidencia apoyada por ensayos clínicos que apoyaba o que comparaba el micofenolato, en este caso el micofenolato mofetilo, respecto a la ciclofosfamida oral, que era el tratamiento estándar del cual disponíamos. Este ensayo sí que es cierto que el diseño era para demostrar una superioridad de micofenolato respecto a ciclofosfamida, la cual no se encontró. Se objetivó que a 12 meses realmente, a 24 meses había tanto un incremento de la FVC tanto en el grupo de micofenolato como en el de ciclofosfamida. Y estos serían los datos a 24 meses de forma numérica. Los pacientes tratados con micofenolato mejoraban un 72% respecto al 60% o 75% de los pacientes tratados con ciclofosfamida. No solo eso, sino también hay un diferente perfil de seguridad. Perfil de seguridad porque los pacientes con ciclofosfamida prácticamente la mitad tienen que interrumpir el tratamiento o lo abandonan. Sí que los más cumplidores son los pacientes con micofenolato. Los pacientes con ciclofosfamida también recibieron más frecuentemente un tratamiento alternativo e incluso llegan a fallecer más. Por lo tanto, aunque en aquel momento no se encontraba una diferencia en el objetivo primario por el cual se diseñó el estudio, se pasó a utilizar el micofenolato como el tratamiento de elección en muchos centros de la enfermedad pulmonar intersticial asociada a la esclerodermia. ¿Qué ha ocurrido con otros biológicos, ¿no? El rituximab? Sobre todo hay muchísimas series observacionales con pocos pacientes, ensayos abiertos con pocos pacientes, ¿no? Ya desde los publicados por el grupo griego, pero sí que es cierto que quería destacar dos estudios, sobre todo este estudio, que es un estudio, el primer estudio abierto, que es comparado con ciclofosfamida, que fue publicado en el 2018 por un grupo indio, en el cual comparaba rituximab, 2 dosis de 1 gramo, y volvía a repetir una dosis de 1 gramo a los 6 meses, se asociaba a prednisolona, y un grupo de comparación era ciclofosfamida mensual durante 6 meses, seguido de micofenolato o azatioprina. Un grupo bastante numeroso, estamos hablando de 64 pacientes. Lo que venían a demostrar en un análisis a 6 meses es que los pacientes tratados con rituximab mejoraban de forma más frecuente y numérica la capacidad vital forzada, respecto a los de ciclofosfamida, que se mantenía más estable, con una diferencia casi del 10%. Y también nos venían a demostrar un perfil quizás de mayor seguridad en el tratamiento de rituximab frente a la ciclofosfamida, con un menor número de infecciones y también menor número de fallo ovárico y un igual número de fallecimientos en ambos grupos. Otro estudio observacional, también publicado más recientemente, que compila prácticamente a más de 600 pacientes del grupo EUSTAR, tratados 150 con rituximab frente a un grupo control de casi 500 pacientes, seguidos durante 2 años.
Hay que tener en cuenta que no todos los pacientes, no los 140 pacientes tratados con rituximab, la indicación era la enfermedad pulmonar intersticial. Algunos de ellos se trataban para la afectación articular o bien para la afectación cutánea. No se encontraban diferencias en la capacidad, en la caída de la capacidad vital ni en la del ECO. Y sí que venían a sugerir que el tratamiento combinado con micofenolato era más beneficioso porque aumentaba la capacidad vital forzada si lo comparábamos solo con el rituximab, ¿no? Sin añadirle el micofenolato. Por lo tanto, pudiéramos decir que es un tratamiento seguro, tenemos datos de seguridad, de añadir al micofenolato de forma basal si tenemos un empeoramiento. Estamos pendientes ya desde hace tiempo del ensayo clínico que se está realizando en Inglaterra, que comparará rituximab frente a ciclofosfamida en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial asociada con equivopatía, que es el ensayo RECITAL. Se suponía que íbamos a tener datos para febrero de este año, pero todavía no se ha publicado nada al respecto. Y también estamos pendientes de un ensayo clínico del grupo francés, en el cual comparará el uso de rituximab más micofenolato frente a micofenolato en monoterapia en pacientes con NINES diagnosticadas por tal de alta resolución, los cuales pueden ser con equiopatías, IPAF o enfermedades pulmonares intersticiales idiopáticas. ¿Qué otro biológico tenemos y que más recientemente vamos teniendo mucha más evidencia? El tocilizumab. El tocilizumab en el 2016 se publicó este ensayo en fase 2 que llegaba a recopilar 87 pacientes en un ensayo abierto, comparativo, con placebo, en el cual se utilizaba tocilizumab subcutáneo semanal en pacientes con esclerodermia difusa. Es el ensayo FASCINATE, el cual lo que objetivaba era que a 24 meses, así que el objetivo primario del estudio era valorar una mejoría o una diferencia en cuanto al Rodnan del Skin Score, ¿no? De la induración cutánea respecto al grupo placebo. Este objetivo no se cumplió, pero en los objetivos secundarios se mostraba que había una menor caída de la capacidad vital forzada de los pacientes tratados con tocilizumab versus placebo. Sí, a las 24 semanas era significativo, pero no al seguimiento a las 48 semanas. Realmente la diferencia en las capacidades vitales es llamativa. Los pacientes con tocilizumab únicamente caen un 34 mililitros respecto al grupo placebo que decaen 170. Es decir, si tenemos en cuenta todos los pacientes, el 80% de los pacientes tratados con placebo decae en algún valor la capacidad vital forzada respecto a un 54% solo en los pacientes tratados con tocilizumab. Y estas diferencias son en el 20% en los pacientes que una FVC que decaiga más del 10% se va a objetivar en un 20% de los grupos placebo respecto a solo un 3% en el grupo con tocilizumab. Estos resultados y casi obtener una significación estadística en la diferente evolución de la afección cutánea vino a realizar el ensayo en fase 3. El ensayo en fase 3 que fue publicado el año pasado en Lancet Respiratory Medicine, que es el ensayo FOCUS. Hay que tener en cuenta que se tenían que obtener unos datos de inclusión bastante estrictos. Tenían que ser pacientes con esclerodermia difusa de menos de 60 meses de duración desde el primer síntoma diferente al fenómeno de Raynaud. Los pacientes tenían que tener una inducción cutánea por encima de 10 unidades y menor a 35 unidades en el Rodnan. Se tenía que clasificar como una enfermedad activa que tenía que cumplir un criterio clínico y un criterio de laboratorio. Es decir, tenía que tener una esclerodermia difusa de menos de 18 meses de duración o tener un aumento del Rodnan de más de 3 unidades en los últimos 6 meses o afectar a más de 2 zonas de cutáneas en los últimos 6 meses o tener al menos un
un roce tendinoso. Y también tener al menos un dato de laboratorio que nos dijera que había una enfermedad activa, como una elevación de la PCR, de la VSG o una trombocitosis. Por lo tanto, son pacientes muy seleccionados. ¿Y cuáles son los resultados de este estudio en fase 3 que recopiló en más de 200 pacientes? Sí que es cierto que el objetivo primario no se llegó a alcanzar, no hay diferencias en cuanto a la induración cutánea a nivel de los 48 semanas, que era el objetivo primario. Pero cuando tenemos que tener en cuenta que solo el torno al 70% de los pacientes tenían una enfermedad pulmonar intersticial con unas capacidades vitales en torno al 80% y cuya extensión en el TAC de alta resolución basal era prácticamente del 15%. Es decir, la mayor parte, en principio, tendrían una enfermedad pulmonar intersticial limitada, no extensa. Si nos centramos solo a analizar los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial, la FVC decaía menos en los pacientes tratados con tocilizumab, ¿no? Respecto a los pacientes tratados con placebo. Y también de forma clínicamente, estadísticamente significativa. Incluso si valoramos la FVC a lo largo del seguimiento, a 48 semanas, en los pacientes tratados con tocilizumab se mantenía la capacidad vital forzada estable respecto al grupo de placebo, tanto de forma absoluta como numérica. Los pacientes con tocilizumab decaía la FVC un 0,1% y los pacientes con placebo un 6%, de forma estadísticamente significativa. En el mismo artículo se viene a demostrar que no solo esto se correlaciona con los parámetros respiratorios, sino que también se correlaciona con los parámetros del TAC de alta resolución. Tanto en los pacientes tratados con tocilizumab hay una mejoría o bien de los hallazgos a nivel de la fibrosis del lóbulo más afectado, la fibrosis de todo el pulmón o bien la enfermedad pulmonar intersticial valorada en todo el pulmón. Respecto a los pacientes tratados con placebos, los cuales sí que empeoran de forma más importante y de forma estadísticamente significativa. Todos estos datos y además recientemente se acaba de publicar este artículo en el mes pasado en el cual viene a demostrar de forma numérica qué ocurre si estos pacientes con enfermedad pulmonar intersticial que fueron tratados en el ensayo clínico con tocilizumab, si los clasificamos dependiendo de la extensión de la enfermedad pulmonar intersticial basal. Si los pacientes tenían una extensión del 5 o 10%, prácticamente no había grandes diferencias, incluso había una mayor caída del tocilizumab respecto a placebo. No son clínicamente significativas y además es un número muy escaso de pacientes, en torno a 4%, en cuatro pacientes en el grupo tratado con tocilizumab y 2 en el grupo placebo. En cuanto a moderada, que se define como una extensión de en torno al 10-20%, hay una estabilidad o incluso mejoría del grupo con tocilizumab respecto al placebo, y en los pacientes con enfermedad con una extensión del más del 20%, estas diferencias todavía son más notables. Por lo tanto, tenemos unos datos en cuanto a los pacientes que tienen una esclerodermia difusa con unos parámetros de actividad tanto a nivel clínico, cutáneo, como a nivel de laboratorio y que tienen enfermedad pulmonar intersticial, en cierto modo se pudieran beneficiar de este tratamiento. De hecho, esta publicación ha servido para la aprobación por la FDA del tratamiento con tocilizumab con esta indicación. Todavía en la EMA no se ha presentado, no sabemos si se podrá disponer o si se podrá aprobar este tratamiento para esta indicación. En cuanto a las corticoides, siempre insistir en que no hay evidencia de su uso a dosis altas. Los estudios retrospectivos observacionales, de hecho, ya siempre tienen en cuenta que promueve y favorece
el desarrollo de crisis renal esclerodérmica si utilizamos dosis de más de 15 miligramos al día, y hay que considerarlos únicamente como un tratamiento concomitante a otro inmunosupresor y siempre utilizando dosis no superiores a 10 miligramos al día, que son las dosis que se han utilizado en los ensayos clínicos, sobre todo de ciclofosfamida, ¿no? ¿Qué otros tratamientos podemos disponer? Podemos pensar, bueno, tenemos tratamientos antifibróticos, ya el doctor Seyares adelantó un poco al respecto. Quería determinar inicialmente qué es lo que sabemos de la pirfenidona. De la pirfenidona solo tenemos este ensayo, es un ensayo en fase 2, que lo que valora es sobre todo un estudio más de seguridad, con 63 pacientes, con dosis, escalando dosis de pirfenidona, con unas FVCs basales en torno al 76%, y sí que se permitía un uso concomitante de un inmunosupresor. A 16 semanas, que era el objetivo de capacidad vital forzada, había una caída similar más o menos en ambos grupos. Sí que es cierto que el grupo tratado con micofenolato decaía menos la capacidad vital forzada que en el grupo que no lo recibía. Y en el perfil de seguridad sí que es cierto que los pacientes con una escalada en 2 semanas tenían mayor número de eventos adversos que los pacientes cuya escalada era en 4 semanas. Sí que estamos pendientes de este otro estudio, que es el Scleroderma Lung Study 3, que comparará micofenolato asociado a pirfenidona respecto a micofenolato sódico durante 18 meses. Estaremos pendientes de estos resultados. Y en el 2019 se publicó el ensayo que ha dado la aprobación para el uso de nintedanib en la enfermedad pulmonar intersticial asociada a la esclerodermia. Es el ensayo en fase 3 que se realizó sin ningún otro ensayo en fase 2 porque se disponía ya de la aprobación, como ya saben, para la fibrosis pulmonar idiopática, y cuyo criterio de inclusión en este estudio, que también pudimos participar, eran pacientes que tenían una enfermedad pulmonar intersticial como mínimo de un 10%, cuya FVC fuera superior al 40% y tuvieran una DLCO conservada. Sí que se permitían el uso concomitante de prednisona o otro tratamiento inmunosupresor como micofenolato o metotrexato si habían sido iniciados hace más de 6 meses y estaban de forma estable sin modificar en el momento de la randomización. Y de hecho lo que se viene a demostrar es que prácticamente el 50% de los pacientes tenían de forma basal y durante el seguimiento tratamiento con micofenolato. Por lo tanto, es algo que prácticamente es el uso en vida real. La extensión del TAC de alta resolución era de forma similar en el grupo tratado con nintedanib respecto a placebo. Estamos hablando de una extensión por TAC de más del en torno al 36%, es decir, tenían una enfermedad pulmonar extensa con capacidades vitales en torno al 70%, similares a otros ensayos de fibrosis pulmonar idiopática, y lo que se objetivaba era que había un menor decaimiento de la capacidad vital forzada a las 52 semanas al año, ¿no? Si lo comparábamos con el grupo que había recibido placebo, siempre con una reducción relativa en torno al 44%, que se va a ir replicando siempre en todos los estudios, tanto en los estudios de FPI como en los estudios Impulsis de fibrosis pulmonar progresiva. El objetivo, ¿no?, también primario de menor descenso absoluto de la capacidad vital forzada a 52 semanas. Los pacientes con nintedanib también decaía la capacidad vital forzada respecto al grupo de placebo, en el cual decaía de forma más significativa. También tenemos resultados de los pacientes recibían micofenolato respecto a los que no estaban en tratamiento basal con micofenolato. Los pacientes que están ya inmunodeprimidos con micofenolato decae menos y ese efecto es superior en los pacientes que reciben nintedanib. La reducción relativa
en ambas cohortes es similar, de forma, ¿no? De forma similar, en torno al 40-50%. Es lo que se va replicando siempre en cada análisis. Y no hay una interacción dependiendo del subgrupo de tratamiento, es decir, ambos grupos de pacientes, tanto los pacientes con grupo micofenolato como los que no reciben tratamiento basalmente, se pueden beneficiar de este tratamiento. Este análisis que se ha publicado ¿no? en papel en este año recientemente viene a demostrar que los pacientes tratados basalmente con micofenolato decaen menos respecto a los pacientes que no están tomando micofenolato de forma basal, ¿no? De forma numérica, y de hecho también aquí se establece un empeoramiento clínicamente significativo superior a un porcentaje de FVC superior al 3,3%. No solo eso, sino que también como objetivos secundarios dentro del ensayo clínico se observaba que los pacientes con nintedanib decaían de forma absoluta menos la capacidad vital forzada si nuestro objetivo es decaer un 5%. Si nuestro objetivo fuera un descenso absoluto de más del 10%, no había diferencias estadísticamente significativas a las 52 semanas. ¿Y qué perfil de seguridad ofrece el nintedanib? Pues sobre todo los efectos secundarios más frecuentes son los efectos digestivos, la presencia de diarrea, náuseas, vómitos y la presencia de mayor pérdida de peso. Hay que tener en cuenta, al igual que en otros estudios, una discreta mejoría respecto a la tos, ¿no? Respecto al placebo. Y hay que tener en cuenta que hasta en un 16% de los pacientes se tienen que discontinuar por el efecto por los efectos secundarios. Como experiencia propia, en nuestro centro tenemos ya más de 6 pacientes tratados que pudieron participar en este estudio, en el estudio Sensis, más hoy que continúan en ensayo clínico abierto, más otros 5 pacientes que entraron en el ensayo abierto y más de 3 pacientes que se iniciaron el tratamiento todavía como uso compasivo, porque no está ha sido ya aprobado en la Agencia Española del Medicamento y está pendiente de aprobar precio, que probablemente será a finales de año, y en lo cual les hemos objetivado que realmente ha habido una estabilidad de las pruebas de función respiratoria. Sí que el efecto secundario más frecuente ha sido la diarrea, en el cual en 4 de ellos se ha tenido que reducir la dosis de nintedanib a 100 miligramos cada 12 horas, que es una de las dosis contemplada también dentro del ensayo clínico, y que de hecho el análisis por subgrupos demuestra que esta reducción de dosis no está asociada a una pérdida de efecto. Este efecto secundario de la diarrea se puede manejar con tratamiento con loperamida e incluso se permite, si el paciente se controla, volver a subir a la dosis de 150 miligramos cada 12 horas. También 5 de los pacientes han tenido una elevación de transaminasa, solo uno de ellos requirió reducción de dosis transitoria y otro más una retirada de la medicación, pero el resto no se ha tenido que realizar ningún tipo de modificación del tratamiento. ¿Qué otros tratamientos disponemos? No solo está el tratamiento inmunosupresor, los antifibróticos, pues, ¿qué sabemos del trasplante? ¿No? Del trasplante hay fundamentalmente 3 estudios con trasplante de progenitores hematopoyéticos. El primer estudio fue el ASID, un fase 2. El segundo, que es el que más les comentaré, que es un ensayo de trasplante no ablativo comparado con ciclofosfamida para pacientes con esclerodermia difusa, principalmente que tenían enfermedad pulmonar intersticial, pero que
curiosamente tenía una capacidad vital forzada bastante conservada, en torno al 30%. Sí que los pacientes mejoran en cuanto al Rodnan y tienen una menor progresión de la capacidad vital forzada. Pero, sin embargo, tienen una peor evolución, una peor supervivencia de forma inicial. Los pacientes que se someten a trasplante fallecen y tienen una progresión de la enfermedad de forma inicial superior al grupo control. Por lo cual, sí que demuestra una eficacia, pero hay que tener en cuenta que esto se tiene que seleccionar en un subgrupo de pacientes muy específico y que esté a riesgo de empeoramiento, pero asumiendo este efecto secundario de una mayor mortalidad, sobre todo dentro del primer año. También en estos pacientes con una enfermedad pulmonar intersticial evolucionada podemos realizar un trasplante pulmonar. ¿Por qué no? De hecho, en este estudio publicado por el doctor Fernández Codina ya en el John Von Spine en el 2018 y que actualizó más recientemente la doctora Gubern y que publicó en el Congreso Internacional del año pasado, lo que se viene a determinar es que ya contábamos prácticamente con más de 19 pacientes con esclerodermia trasplantados o bien por enfermedad pulmonar intersticial o por hipertensión arterial pulmonar, con una supervivencia bastante aceptable a 5 años, en torno al 60%, ¿no? Y con un seguimiento bastante amplio y que en el estudio publicado por el doctor Codina, de hecho, se demostraba que no había diferencias en cuanto a la supervivencia respecto a otra corte de pacientes que habían sido trasplantados por otros motivos. Hay que siempre evaluar muy bien cuando vamos a hacer un trasplante pulmonar la afectación digestiva. Es muy importante valorar, ¿no? Se hace en conjunto con el equipo de digestivo, valorar cuál es la afectación a nivel esofágico, a ver cuál es la afectación a nivel gástrico de hipomotilidad, porque a veces requieren ¿no? una colocación de una sonda de una PEG a nivel gástrico o yeyunal para evitar las complicaciones en el post-trasplante. Y podemos establecer diferentes algoritmos, ¿no? Según, ¿no? estas últimas publicaciones. Aquí les presento el algoritmo que se publicó en el consenso europeo en el cual pude participar. Sobre todo es un algoritmo más indicado a cómo manejamos, ¿no? cómo hacemos el seguimiento de la enfermedad. Estaría indicado claramente, tal como hemos dicho, un cribaje en todos los pacientes por TAC de alta resolución, realizar PCRs de forma basal y durante el seguimiento. Hay que valorar cuáles son según los diferentes parámetros, cómo está la gravedad de forma basal y igualmente tenemos que continuar monitorizando la enfermedad pulmonar intersticial. Si aparece, si se deteriora, lógicamente hay que volver a reevaluar estos parámetros y siempre plantear si el tratamiento farmacológico es necesario. Podemos plantear un tratamiento inicial, que pudiera ser con tratamiento supresor o tratamiento antifibrótico, pero también no realizar un tratamiento en aquellos pacientes, sobre todo con una enfermedad limitada, que no tengan factores de riesgo para evolucionar, pudiera ser una opción, pero lógicamente siempre tendremos que hacer un seguimiento estrecho. Valorar la progresión de forma multiparamétrica, no solo la capacidad vital, también los síntomas que tiene el paciente. Podemos revalorar si nos quedan dudas con un TAC de alta resolución y valorar si estamos ante un paciente con una enfermedad pulmonar fibrosante o que realmente empeore clínicamente, si hay una respuesta inadecuada o si bien evidenciamos que está progresando, lógicamente tendremos que escalar el tratamiento y con las diversas armas terapéuticas, ¿no? Otros autores más recientemente, y de hecho en el Journal Scleroderma Related Disorders, ¿no? se ha publicado este algoritmo en el cual tenemos
los pacientes con enfermedad pulmonar-intersticial en el TAC de alta resolución, si esta enfermedad pulmonar-intersticial es subclínica y tiene bajo riesgo a nivel de desarrollar una enfermedad pulmonar progresiva, podemos hacer una monitorización, valorar por FRs, etcétera. Si tenemos un alto riesgo de que el paciente desarrolle una enfermedad pulmonar intersticial progresiva porque tiene una enfermedad difusa con unos parámetros de reactantes de fase aguda elevadas, un anticentrómero, pues nos plantearemos el uso de terapias ¿no? inmunosupresoras, sobre todo el tratamiento con tocilizumab, por el hecho de, ¿no? como ha demostrado el ensayo, el FOCUSET, de que estos pacientes son los que más se estabilizan. Y si tenemos un paciente que tiene una enfermedad pulmonar intersticial clínicamente relevante, porque realmente es extensa, en el cual predomina sobre todo la afección pulmonar y no tanto la afección cutánea ni musculoesquelética, se pudiera plantear un tratamiento inicial o bien con tratamiento antifibrótico o inmunomodulador, ¿no? con los micofenolato ciclofosfamida, o bien incluso en combinación. Pero si realmente el paciente tiene una afección no solo de la enfermedad pulmonar intersticial, sino más de otro tipo de afecciones orgánicas, se indicaría más un tratamiento más inmunomodulador, como ¿no? micofenolato, ciclofosfamida. Si a pesar de ello el paciente progresa, pues habría que escalar el tratamiento, ¿no? Valorar el trasplante autólogo, el nintedanib, las combinaciones. Y por último, sería el algoritmo de tratamiento que realizamos en nuestra unidad. El TAC de alta resolución con las PCRs de seguimiento, valorar si hay una enfermedad pulmonar extensa o hay factores de progresión. Si esto no existe, realizar seguimiento siempre. Si hay una caída de la capacidad vital, iniciar tratamiento inicialmente nosotros preferimos el tratamiento con micofenolato. Si ya de forma inicial tenemos factores de mal pronóstico, es un paciente joven que va a decaer, que tiene una esclerodermia, aunque sea tenga una esclerodermia limitada, probablemente nos tendremos que plantear si iniciar de forma combinada tratamiento con nintedanib, tratamiento antifibrótico. Si estamos ante un paciente con una esclerodermia difusa, con reactantes de fase aguda, nos tendremos que plantear añadir tratamiento con tocilizumab, ¿no? Y si a pesar de ello pues, hemos iniciado una estrategia con tratamiento bien inmunosupresor o antifibrótico y nos planteamos un inmunosupresor, pues sería o añadir rituximab o tocilizumab. Siempre la ciclofosfamida cada vez la pensamos en última instancia y lógicamente no nos podemos olvidar de la evaluación del trasplante pulmonar y no utilizar tratamiento con corticoides a dosis elevadas. Para concluir, ¿no? La enfermedad pulmonar intersticial es una afección frecuente que es responsable de una gran parte de la mortalidad de nuestros pacientes. El TAC de alta resolución es la herramienta fundamental para un diagnóstico precoz y, por lo tanto, de cribaje. Las PCRs se tienen que realizar frecuentemente, sobre todo si se han demostrado una enfermedad pulmonar intersticial al inicio. Podemos optar de diferentes estrategias, tanto tratamiento inmunosupresor, antifibrótico. El micofenolato va a ofrecer un mayor perfil de seguridad respecto a otros inmunosupresores como la ciclofosfamida. El tocilizumab se pudiera plantear en pacientes con enfermedad difusa temprana con EPI y elevación de reactantes de fase aguda. El NINTE es el primer antifibrótico que ha demostrado su eficacia en esta entidad. Y hay que plantear solo en casos muy seleccionados el trasplante de progenitores. Y los casos refractarios a todo lo anterior deben ser siempre evaluados para trasplante. Y sobre todo dar muchas gracias también pues, al resto de integrantes de nuestra unidad, sobre todo a la doctora Simeón y al doctor Fonollosa, porque sin ellos pues realmente no estaría aquí. Y sobre todo abierto a todas las preguntas que puedan surgir, que seguro que son muchas. Muy bien, muchísimas gracias, Alfredo. La verdad es que ha sido una actualización, yo creo que bastante completa y muy puesta al día. Si dejas de compartir pantalla. Sí. Yo, para empezar, te quería hacer varios comentarios. El primero, a ver, que sobre todo de práctica clínica. En pacientes que
empezáis a utilizar el rituximab porque han ido mal, entiendo que con micofenolato. ¿Qué hacéis con el micofenolato? Lo mantenemos, es decir, es lo que comentábamos, no dejamos, retiramos, mantenemos el micofenolato y añadimos Rituxi, sobre todo, claro, lógicamente estamos asociando dos fármacos que pueden dar más frecuentemente hipogamaglobulinemia, estaremos más al tanto ¿no? de infecciones respiratorias, las bronquiectasias, etcétera. Muy Pero bien. lo mantenemos el tratamiento Muy bien. asociar. Y cuando empezáis rituximab, si conseguimos la estabilidad, ¿lo mantenéis cada 6 meses? Habitualmente hacemos una estrategia de valorar poblaciones linfocitarias, y en cuanto no repoblan mínimamente, hacemos retratamiento. Habitualmente hacemos retratamiento con 1 gramo cada 15 días de nuevo, o sea, como pauta inicial. Hay diferentes estrategias, hay quien trata solo con 1 gramo, hay quien se anima a hacer un esquema como vasculitis, 500, pero realmente no tenemos ningún tipo de evidencia al respecto. Entonces, de momento se vuelve a retratar, nosotros retratamos así. Muy bien. Y también cuando uno ve el algoritmo este que has presentado, el segundo, el del Journal of Scleroderma Related Disorders, la Sí. verdad es que llama la atención la indicación que hacen, ¿no?, de tocilizumab en pacientes con EPI, digamos, limitada, pero con difusas o con topoisomerasas, ¿no? El utilizar toci de forma precoz. No sé, ¿qué piensas? Sí, realmente es algo bueno, hay que tener en cuenta qué tipo, o sea, las características del ensayo, son pacientes cuyo objetivo del ensayo clínico no era la enfermedad pulmonar intersticial. De hecho, la extensión de los pacientes que tenían enfermedad pulmonar intersticial era del 15%. Pacientes que realmente tuvieran una extensión, ¿no?, más superior a esto, pues son escasos. Nosotros en la práctica clínica, por ejemplo, y además ahora en época de pandemia, sí que hemos hecho switch de Rituxi a tocilizumab en varios pacientes, principalmente por la indicación, por el riesgo de mayor fallecimiento con Rituxi y también en pacientes con esclerodermia difusa temprana que ya están, ¿no?, ya reciben micofenolato y añadimos toci. Entonces, bueno, de momento la experiencia tampoco tenemos muchos datos que poder valorar qué ocurre con la capacidad vital. Pero sobre todo, claro, si tienes un paciente que tiene una difusa, que tiene también una afectación articular, roces, artritis, pues bueno, también le vas a mejorar de forma más multiparamétrica quizás con toci que no solo con un antifibrótico, Sí, ¿no? sí, sí. Quizás por eso sí. Tampoco son tantos, ¿no?, los pacientes con formas precoces y que además, por ejemplo, tengan PCRs elevadas o VSG elevada. Exacto, sí. De hecho, uno de los hándicaps que tuvo el ensayo fue el reclutamiento. Se tuvo que alargar el reclutamiento porque no se encontraban este tipo de pacientes. Tenían que ser pacientes activos, ¿no? Y además con parámetros inflamatorios, que no es tan frecuente. Claro. Y luego una cosa que es más de metodología, no sé qué opinión tienes, ¿eh? Un poquito ha pasado igual que con los ensayos de hipertensión arterial pulmonar, que los outcomes eran pues el test de la marcha, outcomes, digamos, no robustos, ¿no? Y cuando se han empezado a hacer los ensayos clínicos, los últimos ensayos clínicos, ya los outcomes se han intentado hacer como más robustos, ¿no? Hospitalización o acontecimiento adverso relacionado con hipertensión arterial pulmonar. Lo digo porque en los ensayos clínicos, en todos, prácticamente, de enfermedad pulmonar Sí. intersticial por ahora, ¿no?, los outcomes, no sé, me parece que son... Uno tiene la sensación de que la P sale, pero que clínicamente significativo da un poquito que hablar, ¿no? Porque, claro, una disminución de 100 mililitros o de 40 mililitros en la capacidad vital forzada, de acuerdo, es significativo y es diferencia, pero igual clínicamente significativo probablemente no lo debe ser, ¿no? Entiendo Sí, que en ensayos clínicos de EPI en este contexto clínico, para encontrar datos más robustos, probablemente deberían ser con mucho más seguimiento, ¿no? A diferencia de hipertensión arterial pulmonar, que probablemente nos da un poquito más de juego en este sentido. ¿Qué piensas?
Exacto, sí, realmente, exacto, faltarían datos un poco más robustos. Realmente todos los ensayos clínicos, incluso desde el inicio el ensayo de ciclofosfamida, se han utilizado variables subrogadas porque de hecho se ha utilizado el mismo esquema que en FPI. En FPI se aprobó tanto en la FDA que se usara el objetivo primario y para dar la indicación del tratamiento la FVC, no parámetros de mortalidad. Es decir, que, por ejemplo, a diferencia de la FPI, parámetros como reingresos, progresión o ingreso hospitalario es más difícil, ¿no? No lo vemos en pacientes con esclerodermia, por lo tanto, únicamente nos quedamos un poco cojos. Y para valorar la supervivencia estamos hablando de ensayos clínicos a muchos años, ¿no? Hay estudios que se han publicado respecto a los pacientes con FPI y largo tratamiento, ¿no? con antifibróticos, pero yo creo que sí que es cierto que en una enfermedad más agresiva como la FPI es más fácil de encontrar cambios a nivel de la mortalidad que en una enfermedad más insidiosa, más lenta y más progresiva como puede ser la EPI asociada a la esclero, ¿no? Y eso será un hándicap siempre. Ajá. Quizás lo que nos falta es encontrar los biomarcadores, ¿no? Identificar los pacientes de riesgo, ¿no? Más allá de que fumen, de la etnia, del topoisomerasa, ¿no? Intentar identificar el fenotipo clínico o que en la primera segunda visita tú puedes decir, o sea, a este paciente le pongo el TOCI porque sí o sí sé que va a progresar. Sí, realmente, exacto. Probablemente, de hecho, incluso hay subanálisis dentro también del nintedanib en cuanto a los que compara pacientes con PCR elevada de forma basal y no hay el mismo beneficio dependiendo en los diferentes subgrupos. Es decir, parece ser que de forma similar, independientemente de que el paciente tenga un componente de inflamación, se va a poder beneficiar al menos del antifibrótico. En cuanto al inmunosupresor, al tocilizumab, el anti-L6, pues probablemente sí, ¿no? Realmente, incluso como se ha demostrado también en estudios de biopsias cutáneas, los pacientes que tenían un perfil a nivel de expresión de un panel de expresión tenían mayor beneficio aquellos que tenían un perfil inflamatorio, ¿no? Y esto probablemente viene a traducir los biomarcadores que serán, ¿no? de utilidad seguramente. Muy bien. No sé si hay algún comentario por parte de los que estáis conectados. ¿Le queréis preguntar alguna cosa a Alfredo? Si no, mientras tanto, Ricardo, ¿algún comentario? Bueno, Alfredo, yo quería, pues en primer lugar, agradecerte muchísimo que hayas participado en este fórum. Tengo que felicitar también a Gerard y a Olga por habernos creado este miniciclo de afectación pulmonar, porque creo que es un tema realmente candente. Lo demuestra pues los múltiples ensayos clínicos que se están haciendo, que ya tenemos resultados con P significativas, aunque sean con outcomes poco robustos y con medicamentos que podemos utilizar. Y, bueno, pues es un tema realmente de candente actualidad y sin ir más lejos, yo cuando termine este fórum tengo que ir a presidir un tribunal de tesis también de una enfermedad que versa sobre enfermedad pulmonar intersticial. Por lo tanto, tema de candente actualidad. Como Gerard ya realmente ha hecho, yo creo que todas las preguntas inteligentes que cabía hacer y que realmente son muy pertinentes, y yo quizás solamente incidiría un poquito más en una cosa que ya ha introducido él, y es que cuándo dar estos medicamentos nuevos. Nosotros vamos, creo que siempre, a diferencia probablemente de nuestros colegas oncólogos, que cuando tienen algo, aunque sea absolutamente mínimo, ya dan un gran tratamiento porque saben que las cosas pueden ir mal, nosotros vamos siempre detrás de la enfermedad. Cuando aparece alguna cosa, cuando baja la del ECO o cuando aparece una alteración en la analítica, es cuando vamos dando el tratamiento. Y ahora tenemos, en fin, estos nuevos tratamientos, tanto los inmunodepresores, el TOCI, clásicos como el micofenolato, el rituximab, o los antifibróticos, el nintedanib, que
que claro, tienen un gran hándicap para nosotros, que son carísimos, obviamente, pero tenemos que ir probablemente planteándonos la idea de administrarlos probablemente antes de que se empiece a desarrollar la cascada de problemas que luego quizás son bastante difíciles de controlar. Por lo tanto, el concepto de tener algún biomarcador, algo que nos haga prever que las cosas irán mal mucho antes de que baje la DLCO o que se alteren las pruebas funcionales respiratorias, yo creo que es importante. Nada, simplemente Sí. Muchísimas gracias y si quieres hacer un comentario al respecto. Muchas gracias. Sí, realmente, es decir, esto viene a plantear, claro, no son tratamientos baratos, ¿no? Por lo cual dificultaría, ¿no? Ya dificulta la prescripción muchas veces. Sí que es cierto que se está pendiente de la aprobación y del nuevo precio que tendrá esto a finales probablemente de año. Por lo tanto, igual nuestras gerencias y nuestros hospitales están contentos del nuevo precio que tenga, pero realmente, claro, tenemos pacientes que sí que es cierto que de forma basal un paciente con una enfermedad pulmonar intersticial extensa, vamos a tratar de entrada con micofenolato. Si es un paciente joven que tiene un topoisomerasa o otros anticuerpos, sobre todo asociados a una mayor progresión, hay que plantearse de entrada el antifibrótico. También en otro tipo de estrategias, es decir, ya tenemos varios pacientes con enfermedad que no les podemos inmunodeprimir porque tienen una neoplasia. Tenemos recientemente un paciente con una neoplasia de mama, otro con una neoplasia de pulmón, en los cuales que tienen una enfermedad pulmonar extensa, que los tienes que tratar y por lo tanto no los quieres inmunodeprimir y mejor les pones tratamiento antifibrótico. Y de hecho el NINTE también está aprobado en neo de pulmón no microcítica como tratamiento coadyuvante en estadios avanzados. O sea, que te da también una cierta seguridad. En pacientes que tengan otro tipo de infecciones o que desarrollen más procesos infecciosos. Por ejemplo, tenemos también un paciente con una afección no muy importante a nivel de la deglución que hace procesos más broncoaspirativos y que no le puedes aumentar el tratamiento inmunosupresor, sería más arriesgado ofrecerle una combinación micofenolato, tocilizumab o rituximab incluso. Por lo tanto, ahí estaría claro que tienes que utilizar una siguiente herramienta como es el tratamiento antifibrótico. Creo que es importante plantearse el tratamiento de combinación lo antes posible porque esto modificará el curso natural de la enfermedad pulmonar intersticial, o por lo menos lo intentarás. Y sobre todo estableciendo este tipo de factores de riesgo que desgraciadamente probablemente no van a ser tan analíticos en cuanto a parámetros inflamatorios. Igual sí que el KL6, los anticuerpos que tiene el paciente, ¿no? Si es sexo masculino, etcétera, etcétera, ya sabes que este paciente te va a progresar más frecuentemente o lógicamente ante un paciente joven, ¿no? Muy bien. Respecto quizás a los tratamientos antifibróticos, solo terminar recordando algo que ya ha quedado mencionado aquí, que lo hemos ido repitiendo, pero sobre todo de cara a los estudiantes es importante remarcarlo. Antes el concepto clásico es que la fibrosis era una consecuencia de la inflamación y que aparecía después. Hemos de tener muy claro que la fibrosis ya probablemente se inicia desde el principio, que puede ir asociado, puede tener relación, la inflamación quizás puede incrementar la fibrosis, pero es un fenómeno que ya ocurre desde el principio y que, por lo tanto, el concepto de intentar tratar de alguna forma esa fibrosis lo más pronto posible es un concepto muy importante. Muy bien, tenemos una consulta, Giuseppe. Hola. ¿Qué tal? Pues muy interesante la charla, me ha gustado mucho. Mira, tenía 3 preguntas. Las primeras 2 quizás ya has contestado, pero te la hago igualmente. La primera es, ¿te pasa o piensas, hay pacientes en los cuales piensas de poner el tocilizumab de entrada? Quizás ya le has contestado a Gerard, pero bueno, igual quería remarcar este aspecto. La segunda es, he escuchado hace poco tiempo una charla de Oliver Distler, donde él decía que para él
el nintedanib había que ponerlo a todos los pacientes con esclero porque era el tratamiento de cuál había más evidencia. ¿Y qué piensas tú al respecto? Aunque ya veo que has contestado más o menos al doctor Cervera. Y la tercera era respecto al trasplante alogénico y ¿cuál es, o sea, cuándo piensas darlo, a qué tipo de paciente, cuántos tratamientos esperas, cuánto tiempo, si te basas en la FVC o en la extensión de la EPI? Y que es una cosa que solemos comentar a veces con Gerard, si tu sensación es que no es tanto el trasplante, sino la inmunosupresión masiva que le das a estos pacientes, que luego te lleva al resultado positivo que puede haber en estos casos. Bueno, muy buenas preguntas, la verdad. El TOCI de entrada nos lo hemos planteado en algún paciente. Sí que es cierto que, lógicamente, siempre tienes que tener en cuenta, ¿no? Siempre descartar que no tenga una TBC latente, como, ¿no? Siempre que vas a empezar un tratamiento inmunosupresor. Es un paciente, es un tratamiento que vas a tener que solicitar de forma compasiva, como uso compasivo. No está aprobado, por lo tanto, esto ya te va a retrasar el inicio. Y sin embargo, por ejemplo, el micofenolato lo vas a poder empezar desde el momento de la primera visita que ves al paciente con una esclerodermia difusa, etcétera. Es decir, que no está de más empezar un tratamiento inmunosupresor con micofenolato y luego ir añadiendo si te planteas el tocilizumab. En este tipo de pacientes con difusa, ¿no? que está rápidamente progresivo, sobre todo si tiene otras alteraciones a nivel musculoesquelético, artritis, ¿no? roces tendinosos y si tiene algo de EPI, pues más con mayor motivo. ¿Ninte a todos? Bueno, la verdad que ninte a todos los que tienen EPI. Es una estrategia, si realmente tampoco... si tuviera un precio, ¿no? asequible y pues probablemente sí lo utilizarías de forma global. También hay que tener en cuenta que es un sumatorio de efectos secundarios. Es un paciente que la mayor parte de los ensayos clínicos, ¿no? que es el Sensis está hecho casi como en vida real, el 50% de los pacientes ya toman micofenolato, es decir, y que son los pacientes que menos van a empeorar a lo largo del seguimiento. Pero sí que es cierto que es a costa de un mayor efectos secundarios a nivel digestivo. Tienen más diarrea los que están en tratamiento con micofenolato respecto a los que no lo llevan. Y por lo tanto tienes que empezar con uno de ellos. Una de las estrategias que habitualmente utilizamos es empezar con micofenolato, ¿no? que lo vaya tolerando y después empiezas con Ninte. O sea, esto de combinado de entrada en la misma consulta, no. En una consulta sucesiva te lo puedes plantear. De momento todavía lo estamos solicitando, ¿no? Solicitando un permiso al CATSEU en este caso. Probablemente esto, cuando tenga precio, igual esto cambie y se pueda hacer de forma más rápida y igual se pueda hacer de forma más generalizada. Y en cuanto al trasplante halogénico, pues a los pacientes, sobre todo, claro, todos los ensayos se han publicado con pacientes con esclerodermia, sobre todo esclerodermia difusa y alguno con esclerodermia limitada, que se tenían principalmente enfermedad pulmonar intersticial, la cual no era muy extensa, ¿no? Hay que tener en cuenta que las FVCs iniciales de todos los ensayos prácticamente son superiores al 70%. Hay que descartar muy bien la afección cardíaca, ¿no? Una febril deprimida, la hipertensión arterial pulmonar y la afectación renal de no tener una crisis reciente al menos. Porque si no, son estos los que se mueren en el seguimiento. Pero claro, tú tienes un paciente que puede ser joven, que lo que quieres es modificar su historia natural de la enfermedad, pero le tienes que explicar que tiene un tanto por ciento de posibilidades de que fallezca a largo plazo. Pero con el tratamiento, hay un trasplante halogénico, hay un 4 o 5% de probabilidades de que fallezca en el primer año por mortalidad asociada al trasplante. Más, lógicamente, síndrome mielodisplásico, etcétera, etcétera. Cuando su mortalidad a priori en ese año no va a ser la misma, o sea, es inferior por la enfermedad. Y el paciente, lógicamente, tendrá que decidir, ¿no? si se quiere someter al trasplante. Nosotros tenemos
¿no? Tenemos una paciente que se trasplantó un trasplante alogénico, que hizo una esclerodermia limitada, una esclerodermia difusa a edad pediátrica, debutó a los 6 años, hizo un trasplante alogénico a los 12 años de edad por enfermedad pulmonar intersticial extensa y enfermedad cutánea, y la verdad que mejoró mucho de la afección cutánea, de la afección articular, muy probablemente tal y como vosotros consideráis que es por la carga de inmunosupresión que lleva, ¿no? Una carga de dosis de ciclofosfamida, ¿no? Dosis altísimas, probablemente secundaria a esto. Pero, ¿qué ocurrió? A lo largo del seguimiento, la enfermedad pulmonar intersticial se mantuvo inalterable. De hecho, cumplió los 18 años y se tuvo que hacer un trasplante por esta indicación, con la mala pata que falleció a los 6 meses. Es decir, se puede plantear, sí, ¿qué beneficios nos va a ofrecer? Pueden ser modestos, sobre todo nos mejorará mucho la afección cutánea, pero la enfermedad pulmonar intersticial se puede quedar ahí y a costa de un riesgo nada desdeñable. Es difícil, ¿no?, de informar de esta situación al paciente y que el paciente con toda la información se vea decidido a tomar una decisión. Y sí que es cierto que los países en Holanda se ofrece mucho y se están haciendo mucho, pero bueno, hay que elegir muy, muy bien el candidato, ¿no? Y que lógicamente esté convencidísimo. Muy bien, pues muchas gracias. Nos hemos pasado un pelín de tiempo, pero yo creo que ha sido muy, muy, muy interesante tanto toda la sesión como luego la parte de discusión y comentarios. Muchísimas gracias, Alfredo, por haber participado nuevamente en el fórum. La verdad es que yo creo que ha sido una sesión súper, súper interesante y muy didáctica. Y nada, os invito a todos a participar en la sesión de la semana que viene. Será una sesión a cargo del Servicio de Inmunología de nuestro hospital sobre el lupus y déficits de complemento. I molt bon dia a tothom i que tingueu molt bon dia. Gràcies, Alfredo. Gracias a vosotros. Adiós. Chao. Adiós.